Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julia, servidora de Dios, y hoy les traigo un tema que se llama Dios tiene que ser siempre el primer lugar. Antes de iniciar, vamos a hacer una oración al Espíritu Santo para que Dios nos derrame esa fuerza y que pueda hablar por medio de nosotros y pueda llegarles este mensaje. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, lo es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, lo es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a darle un beso a la Biblia, porque es la palabra de Dios y Dios habita en ella. Ok, vamos a ver Marcos capítulo 12, versículo 30. Aquí ya lo tengo separado. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Antes que nada, queremos preguntarte y preguntarme, ¿realmente amamos a Dios como dice aquí la Escritura? A veces nosotros preferimos vivir en el pecado y olvidarnos de ese Dios que hizo la tierra, el cielo y todo el universo, y el que nos dio la vida. A veces nosotros vivimos en pecado y es tanta ¿cómo les digo? O sea, es tanta la conexión o nuestra conformidad de vida que llevamos, que nos olvidamos de ese Dios, ¿sí? Vamos a ver como un ejemplo de cuando nosotros vivimos en pecado con una persona, que no nos casamos y nada más nos juntamos para probar o ver si nos la llevamos bien. Adelante, nos casamos, y si no, no. Ahorita en estos tiempos ya mucha gente nada más se junta. Ya no les preocupa el agradar a Dios, ¿sí? Y ese pecado nos aparta totalmente. Hagan de cuenta que es como una estructura arriba de nosotros que no nos permite que esa oración suba hacia con Dios. El pecado nos aparta mucho de Dios. A veces también podemos tener como prioridad el celular, la tele, el chisme, los familiares, antes que poner en primer lugar a Dios. Realmente pregúntate, tú que estás ahí en casa, ¿realmente amo a Dios? ¿Cómo lo amo? ¿O de qué tamaño amo a Dios? A veces nosotros nos conformamos con ir a misa los puros domingos y decimos, ya cumplimos con Dios, hasta aquí llegamos como católicos. No, Señor. No, hermanitos. ¿Por qué? Tenemos que estarnos alimentando. Tú comes diario y yo. Entonces tenemos que alimentarnos de Dios diario, ¿sí? Con la Eucaristía. Acuérdense, como dice en su palabra, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida en él, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que alimentar nuestra alma también, no nomás nuestra carne, porque mucha gente piensa que con que ya va a misa los domingos ya cumplió. Y a veces decimos, es que nos preguntamos, ¿sí amas a Dios? ¿Sí amo realmente a Dios? Realmente no lo amamos, porque tenemos en primer lugar
nuestro pecado, ¿sí? El vivir en adulterio, el vivir en amaciato, el vivir con otra persona de mi mismo sexo, eso también es pecado. Que mucha gente a veces dice, es que si le digo, se va a enojar. Les digo una cosa, aunque se enoje la persona, nosotros tenemos que cumplir con decirle al hermano que está mal, que está cometiendo un pecado para que él se convierta y él vea cómo ese pecado lo está apartando de Dios. Porque Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. Nos va a decir que por qué no le llamamos la atención a nuestro hermano. Entonces, tenemos que cuestionarnos si realmente amamos a Dios. ¿Sí? Vamos a ver otra cita bíblica donde nos dice Lucas capítulo 14, versículo 26. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dice, si alguno quiere venir a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, sus hermanos y hermanas, e incluso a su propia persona, no puede ser discípulo mío. Y en el 27 nos dice, el que no carga con su propia cruz para seguirme luego, no puede ser discípulo mío. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué nos dice aquí Jesús en su palabra de Lucas? Aquí nos está diciendo que el que quiere más a un hermano, a un hijo, no lo ama a él realmente. Tenemos que abandonarnos. ¿De qué? Tenemos que negarnos a sí mismo de controlar nuestros deseos, nuestros deseos apetitosos y pasiones, sacrificando todo, incluso la vida misma, siendo sumisos a la voluntad del Padre. Si ustedes se fijan, tenemos que dejar todos esos deseos apetitosos que tenemos, como el estar con aquella persona que me atrae muchísimo y quiero estar con ella, y estar ofendiéndolo de la manera de estar con ella sin antes casarme. ¿Sí? A veces nosotros tenemos que dejar muchísimas cosas. ¿Nos cuesta trabajo, hermanos? Sí, nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque la vida, ustedes salen al mundo y es un mundo lleno de pecado. Nosotros tenemos que mantenernos orando para vida de no caer en esa tentación. Jesús, cuando vino aquí a la tierra, Él nos puso la muestra de cómo Él se apartaba de los discípulos a solas y se ponía a orar, a pedirle al Padre para que le ayudara. Y nosotros como católicos también tenemos que tener ese hábito, dejar un espacio en todo el transcurso del día y ponernos a meditar la palabra de Dios y orar, hablar con Él, para que por medio del Espíritu Santo Él nos siga guiando en esta vida. Toda persona que quiere realmente tener esa conexión con Dios debe de orar. Orar mucho, no mucho, 1 hora mínimo. Ya sea, podemos ir a misa y antes de llegar a misa podemos acercarnos donde está el sagrario, hincarnos y hablar con Él, tener esa intimidad con Él. Y ustedes verán cómo poco a poco vamos a ir cambiando. También tenemos que hacer ayunar, tenemos que confesarnos, comulgar, para la vida de estar en comunión y en gracia con Dios. Vamos a leer por último Mateo capítulo 22 versículo 34 al 37.
Mateo está en el Nuevo Testamento. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron en torno a él. Uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Ya se fijaron cómo debemos de amar a Dios? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Así como nosotros amamos a nuestro esposo, tenemos que amar más todavía a Dios. Así como nosotros amamos a nuestros hijos, así tenemos que amar más a nuestro Dios. Así como nosotros amamos a nuestros padres, así tenemos que amar nosotros más a nuestro Dios. Dios tiene que ser el primer lugar en nuestras vidas. Siempre, siempre tiene que ser Él la prioridad. Como en todo momento, en todo proyecto, en nuestro trabajo, debe de ser Él la prioridad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nos dio todo. Él nos dio toda su creación, nos dio el aliento de vida, nos sopló ese aliento de vida que tenemos que estar agradecidos con Él. Simplemente porque ya al abrir nuestros ojos, porque cuando nosotros nos dormimos no sabemos si nos vamos a levantar. Entonces tener presente siempre a Dios, siempre y en todo momento. En esta palabra que es la palabra de Dios, ustedes pueden encontrar todo consejo que ustedes o dudas tengan, siempre y cuando aprendan a cómo manipular su Biblia, a manejarla, ¿sí? Hay estudio de Biblia en las iglesias. Los católicos también estudiamos la Biblia. No nomás los protestantes, no nomás los evangélicos. Somos muy perezosos los católicos porque nos sentimos tan seguros de ese amor de Dios que decimos, ay, me porto mal y al final me arrepiento y Dios me perdona. No, Señor. Yo ahorita, a mis 50 años, créanme que hace mucho tiempo tuve ese encuentro con Dios. Un encuentro tan bonito que me cambió y me dejó marcada mi vida. Me tocó ver al Espíritu Santo. Pero a veces la vida, el mundo, la tentación te va apartando poco a poco del amor de Dios, porque Dios no se aparta de nosotros nos apartamos de Dios. Él sigue fiel a nosotros, Él es fiel a nosotros, Él nos ama, nos adora como no tienen una idea. Entonces nosotros tenemos que buscar a Dios. ¿En dónde? En su iglesia. Ahí pueden ir a preguntar que si hay estudio de Biblia y apuntarse. Nada más son los puros jueves. O puede ser otro día de la semana, pero son 3 años que nos dan estudio para nosotros poder saber cómo hablar con Dios. Y créanme que entre más leas la Biblia, más te vas enamorando de Él. Yo en mi ignorancia nunca pensé que los católicos estudiaban la Biblia. A veces nosotros somos tan ignorantes a muchas cosas que no sabemos escudriñar ni ver más allá de nomás cumplir con ir a misa. Pensamos que ya con eso ya cumplimos. Y no nomás son los sacramentos de el bautismo, la confirmación, la primera comunión, que antes así se hacía, no sé si se acuerdan. Ahora es bautismo, primera comunión y confirmación. Tenemos que seguir estudiando la Biblia. No nomás es cuando vamos al catecismo. Y nosotros como papás tenemos que inculcarle a nuestros hijos la lectura de la Biblia.
No leerla, entenderla. Y más que nada, grabárnosla en nuestro corazón y en nuestra mente, como dice Dios. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. ¿Sí? Nosotros como papás tenemos un trabajo muy, muy, muy fuerte con nuestros hijos o nuestra comunidad, llevar el evangelio, llevar la buena nueva, que a eso venimos todo bautizado, como dice Jesús, vayan y prediquen el evangelio. Entonces, nosotros es lo que debemos de hacer. Y cómo amar a Dios primero abriéndole nuestro corazón. Y como les digo, seguir estudiando la Biblia. Poco a poco tenemos que ir aprendiéndonos las citas bíblicas para que cuando vengan las personas que se salen de la iglesia católica no nos vengan a confundir. Ellos les molesta mucho que les digamos hermanos separados. Entonces, ¿cómo les podemos decir a aquella persona que se separa de Cristo, que se va de la doctrina de Cristo? Si realmente creemos en Dios y en Jesús, tenemos que creer lo que Jesús dejó escrito en su palabra, ¿sí? Y nosotros tenemos que darnos a la tarea de ya no esperarnos mañana, pasado, hasta que tengamos ya 50, 60, 70 años para amar a Dios. Nosotros debemos empezar a sembrar y a regar esa semilla que Cristo nos dejó a nosotros desde que nacemos. Nosotros ya tenemos ese contacto con Dios. Desde el vientre de nuestra madre, nosotros ya teníamos ese contacto con Dios. Les voy a dar una cita bíblica donde dice que nosotros ya teníamos ese encuentro con Dios desde el vientre. Es Jeremías 1:5. Se las voy a leer para que vean cómo Dios ya nos tenía desde el vientre. Miren, habla Señor que tu siervo escucha. Dice, primera es Jeremías capítulo 1, versículo 5. Voy a leer desde el 4. Me llegó una palabra de Yahvé. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya se fijaron que desde el vientre Dios ya nos conoce. Todo lo que está escrito aquí es para nosotros, ¿sí? Todo lo que está escrito, tenemos que tomarlo para nosotros y creer que Dios nos está hablando. Es muy difícil de creer, es muy difícil, pero hay que pedirle la ayuda a Dios por medio de su Hijo, que nos envíe ese Espíritu Santo para que podamos tener esa convicción, ¿sí? Entonces acuérdense, hermanitos católicos, que no nomás es cumplir con ir a misa, tenemos que ir entre semana también a misa, alimentarnos del cuerpo y la sangre de Cristo, porque Jesús nos está esperando con sus brazos abiertos. En Juan 6:54 es donde nos dice, vamos a buscar Juan en el Nuevo Testamento, Juan 6:54, donde Él nos dice, habla Señor que tu siervo escucha. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Ya vieron que tenemos que estarnos alimentando de Dios también? De su cuerpo y de su sangre para poder tener vida eterna. Imagínense los que no van a misa ni los domingos, ¿cómo están? Muertos espiritualmente. Y ellos no se dan cuenta. Ellos viven su vida normal, siguen su vida cotidianamente y se les olvida que está ese Dios esperándolos, que Dios nunca se ha apartado de ellos. Pero eso sí, nomás les llega una desgracia o algo fuerte y es cuando volteamos a ver a Dios. ¿Sí?
es cuando buscamos a ese Dios que nos da todo, que nos da comida, que nos da familia, que nos da trabajo, que nos da techo, nos da todo, hermanos, todo, ¿sí? Les voy a decir que yo cuando tuve ese encuentro y conocí a ese Dios vivo, fue lo más hermoso. Yo fui la que me alejé de Él, pero Él nunca se alejó de mí. Él sigue conmigo, contigo, con todos nosotros, a pesar de ser unos hijos tan testarudos, unos hijos tan rebeldes, unos hijos tan olvidadizos de ese Dios. Entonces recuerden amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, espero y les guste este video y lo compartan a sus amigos para que puedan darle like y así poder seguir trabajando para el Señor. Espero que el Señor esté con todos ustedes y la paz de Cristo también. Y nos vemos para el próximo video.